Gloria a Dios, aleluya. Es un precioso tiempo, el tiempo en el que nosotros podemos estar en la presencia del Señor. Y su presencia, como está escrito, está donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Y este es nuestro privilegio, el privilegio de contar con su presencia, contar con que Él está con nosotros, tomando nuestra esencia y haciéndola su esencia, tomando nuestra condición y haciéndola su condición. Así que tenemos nosotros el gozo y tenemos también nosotros la paz y el amor que nos inunda. Y si tú nos ves a través de este medio, queremos dejarte saber que eres amado por el Señor, que Dios tiene cuidado de ti, de tu familia, de tu trabajo, de las cosas que tú tienes que Él te ha dado por gracia, te ha dado porque Él se preocupa también por ti. Él es la roca y precisamente vamos a hablar hoy acerca de la roca. Es la roca que provee, es la roca que protege, es la roca que es escudo alrededor nuestro, fortaleza, en quien podemos confiar. Así que sé bendecido ahí donde estás. Desde el corazón de Texas, aquí en Mesquite, queremos bendecir tu vida, queremos bendecir tu hogar. Así que hoy estamos nosotros reunidos y vamos a la escritura, vamos ahí al libro de Deuteronomio capítulo 32. Así que si gustas acompañarme, vamos a hablar acerca de lo que es la roca, nuestro Dios que es fiel, el Dios de fidelidad, la roca. Y me gusta porque este pasaje está escrito con signos de admiración. Este es algo que está hablando Moisés a su pueblo. Es una expresión de despedida, es un discurso que él da de despedida. Y cuando se refiere a nuestro Dios, se refiere a Él como la roca. Deuteronomio entonces, capítulo 32, versículo 4, lo leemos juntos aquí en pantalla, dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Pongan atención aquí en pantalla de nuevo. Y pongan atención a esta roca que está detrás de esta pequeña construcción. Claro que esto es en tiempos modernos, pero así se ve la roca, así se ve la roca la cual se refería Moisés. Esta es una representación del monte Horeb o del monte Sinaí, el monte donde subió Moisés a recibir la ley, a estar con Dios 40 días y 40 noches. La roca, y cuando él regresa y habla al pueblo, le dice: yo quiero dejarles saber ese Dios que acompañó a todos ustedes por 40 años y fue siempre fiel. La roca, nuestro Dios fiel, nuestro Dios de fidelidad. Es un Dios que es veraz, como la roca es inamovible. Fíjense que en el tiempo que nos ha permitido el Señor ir y visitar, hemos visto muchas rocas. Yo he tenido el privilegio de estar en Atlanta, donde está lo que se llama la montaña de la roca, o de Rock Mountain. Y es impresionante porque te tardas en subir hasta lo más alto de esa roca y puedes caminar un buen rato y no ves cuando baja. No es una roca, es un rocón. Es tremendo. Es impresionante ver cómo hay una roca, porque es una sola roca, tan grande como un monte. ¿Quién la va a mover?
¿Quién puede mover eso? Hace unos años fuimos nosotros aquí en Texas a un lugar que se llama Great Saline o Grand Saline, y estuvimos platicando con la tendiente del museo, porque hay un pequeño museo. Es una casita que está hecha con roca de sal. Sí, la construcción no tiene bloque o ladrillo, sino son rocas de sal, y con eso construyeron ese lugar que ahora es un museo. Y nos dejaba saber, porque le preguntamos, bueno, ¿y de dónde viene la sal? Dice, anteriormente los indígenas del lugar, dice, la recogían de los arroyos que diluían la sal, y entonces la secaban al sol, esa agua, y que era salina, y de ahí obtenían la sal. Dice, pero pasado el tiempo se dieron cuenta que había una roca de sal debajo de ellos, la cual han estado explotando por más de 100 años. Ustedes han visto los botecitos de sal con la niña y el paraguas. Bueno, esa es de donde sale, es una de las salinas. Dice, pero esta es tan grande, dice, es tan grande que se muestra la casita donde está, dice, y es una roca de sal que llevan años de años explotándola con camiones y bulldozers. Dice, y no le hemos hecho nada. Dice, está proyectado que van a pasar más de 500 años antes de que le hagamos algo que le vaya a quitar un poco de presencia. Dice, es una roca gigante de sal. ¿Cuánto más no impresionaría a Moisés cuando Dios le llevó al monte santo, al monte Horeb, y lo vio? Y es como estar en pantalla, una gran roca. Cuando yo era joven, muchacho, acostumbrábamos a ir a un lugar cerca de Monterrey que se llama la Huasteca, y esta Huasteca tiene unas formaciones que parecen paredes alrededor de lo que es el río Santa Catarina, por donde viene, cuando viene con fuerza. De otra manera es solamente un arroyo, pero eso ha cavado esa roca, esa piedra, y es impresionante verla. Tú te quedas, te ves pequeñito en esa inmensidad que está allí. Así me imagino yo a Moisés entre esa presencia. Por eso cuando él viene y habla al pueblo de Dios, les dice que es la roca que es fiel, que así como ellos la vieron, esa misma roca les siguió, como dice en el Nuevo Testamento, por todo el recorrido, proveyéndoles agua, porque de la roca salió agua para el pueblo. Hoy vamos a hablar nosotros acerca de esta roca, de la roca que es nuestro Dios fiel. Ahora bien, así como la roca no cambia, Dios tampoco cambia, es inmutable. Él no hay sombra de variación en él. Pero el pueblo de Dios, nosotros somos contados como infieles. ¿Y por qué? Porque el corazón del hombre es por naturaleza infiel. El corazón del hombre se admira, se maravilla de la grandeza de lo que es Dios, pero pasa el tiempo y pronto se olvida y busca y se desvía a otras cosas. Pero Dios permanece fiel. Dice que si el pueblo de Dios es infiel, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Él no puede cambiar. Él está allí. Él es porque Él es. Y cuando le preguntaba Moisés, dime, oh Señor, dime el nombre de quién yo les voy a decir al pueblo que me envió. ¿Cuál es tu nombre? Dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Yo soy el que soy, es el que te ha enviado. Él es.
Él es la roca, Él es nuestra salvación. ¿Qué es lo que quiere decir infiel? Infiel simple y sencillamente es quitar la mirada, quitar la atención, quitar la adoración para ponerla en alguien más o en algo más. Así de sencillo. Alguien que es infiel, vamos a hablar de un matrimonio, alguien que es infiel, quita la atención de la pareja, de su pareja, para ponerla en alguien más. No quiere decir que vaya y se junte, quiere decir que ha quitado la atención de aquel o aquella con quien se casó para ponerla en alguien más. Entonces vienen los problemas, viene el alejamiento, el enfriamiento, lo cual conduce también a una separación que se va aumentando hasta que viene una separación completa. Así mismo sucede en las cosas de Dios. Cuando el pueblo de Dios, amante, ferviente de Dios, quita su mirada de Él para ponerlo en alguien más o en algo más, entonces viene un enfriamiento y Dios sigue llamando, sigue esperando. Ustedes van a ver en la palabra que Dios continúa. Si ves a los profetas, dice que le dio una visión acerca de la vid y dice, he aquí, dice, vi al Señor con una vid, y su vid Él la cuidaba y la podaba y le tenía cuidado y abono, pero no le produjo uvas buenas, le produjo uvas amargas, uvas rancias, uvas que no valen para nada. Dice, ¿qué haré yo con mi viña? ¿La destruiré? Dice, le voy a dar una oportunidad más para que me dé uvas buenas. El Señor está de nuevo, el Señor permanece fiel, aunque nosotros nos alejemos, aunque nosotros vayamos por otro lado. Decía un canto, mientras estábamos preparándonos para el servicio, había un canto que me gustó mucho, que decía, Señor, si yo me alejo, Señor, si yo me olvido y pongo mi vista y mi dependencia solo en mí, quitándote a ti de en medio, si tú ves que yo busco solamente lo mío y que por mi fuerza yo camino, háblame, redargúyeme, tómame, Señor, de nuevo, dame palabra de vida, porque estoy en camino de muerte. El pueblo de Dios se alejó no una ni dos, sino muchas veces. Aún después que Josué llevó al pueblo a la tierra prometida, cruzaron el río Jordán en seco, les dio victoria tras victoria, comenzando con Jericó. Al final, en su discurso, dijo Josué, yo he estado con ellos y he visto grandes cosas, y ustedes han visto estas grandes cosas conmigo, pero ahora yo los pongo a ustedes a una decisión. Vayan y sigan a los dioses del otro lado del río donde ustedes vinieron, o vayan tras los dioses que aún quedan en los habitantes que no hemos expulsado en esta región. Pero yo y mi casa seguiremos a Jehová. ¿Y por qué lo dijo, hermanos? Lo dijo porque el corazón del pueblo de Dios se iba de nuevo a desviar. Lean el libro de Jueces, que es el siguiente libro de historia, y ustedes van a ver que el pueblo de Dios caminó bajo la sombra del Altísimo mientras había un juez que estuviera con ellos. Pero muriendo el juez, ellos se volvían a los dioses, olvidaban a su Dios, se volvían infieles. Pero Dios permanecía fiel. Y cuando ellos levantaban un clamor, Dios les levantaba un caudillo de nuevo que les libraba. Y así ven un ir y venir, ir y venir. Y hay una palabra, hay una frase que está ahí en el libro de Jueces, dice, cada quien hacía lo que
bien le parecía. No es, hermanos, lo que a ti te parece bien. La fidelidad tiene que ver con tener una comunión con nuestro Dios. Y estamos hablando de esto, hermanos, porque esa roca que ellos vieron cuando entraron al desierto, cuando fueron librados de Faraón, ellos se encontraron con esta roca, con este monte santo, el monte Horeb, que después nosotros vamos a ver que es también el monte Sinaí, como nos lo deja saber en el libro de Hebreos. Pero este monte representa lo que es algo que permanece, que no se mueve, que es impotente, amén, poderoso, que es grandioso, que deja ver una majestad, pero que alejándose de ella se olvidan. Pero Él permanece fiel. Él permanece fiel. Nuestra roca no es como su roca. Dice en el libro de Deuteronomio, y vamos a verlo allí en el versículo 31, si me acompañas. Deuteronomio 32, como estábamos, pero ahora el versículo 31, dice: en verdad su roca no es como nuestra roca, y aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan. Nuestra roca no es como su roca. Es que ellos tienen rocas también. El enemigo tiene rocas. Nuestro enemigo, las naciones que están alrededor nuestro, también tienen rocas. Pero sus rocas no son como la nuestra, dice Moisés. Y ellos mismos lo reconocen. Fíjate bien que Dios derrotó a la roca de Faraón y su ejército. Ellos confiaban en sus dioses, sus rocas, pero la roca los destruyó en el Mar Rojo. Primeramente les envió 10 plagas, desbaratando así la credibilidad de esas rocas pequeñas, de esos dioses pequeños. Y el pueblo de Dios lo vio. Después, cuando los filisteos pelearon contra el pueblo de Dios, dijeron: ¿cómo vamos a pelear con esa roca que destruyó a Egipto, a Faraón y su ejército, si nuestra roca no es tan grande como la de ellos? En Deuteronomio 7:1, si quieres apuntarlo, y en Josué 3:10, dice que hay 7 naciones las cuales iban a ser expulsadas, iban a ser destruidas por el pueblo de Dios. Y los menciona por nombre como amorreos, jebuseos, cananeos, hititas, heveos, fereceos y gergeseos. 7 naciones más poderosas que tú, el Señor tendrá cuidado. Cuando estas palabras fueron dadas, esos pueblos todavía estaban con sus ejércitos. Esos pueblos aún no habían sido conquistados, hasta que tú ves al final del libro de Josué que todos ellos fueron destruidos. Pero dice en la palabra dada primeramente a Moisés y después dada a Josué, dice: estas 7 naciones serán destruidas y son más poderosas que tú. Una de ellas es más poderosa que tú. ¿Cuánto más 7 naciones? Pero estas naciones tienen rocas pequeñas, y nosotros tenemos la gran roca, la roca que es el Señor de salvación. El poder de sus dioses no se compara con el de nuestro Dios. Los dioses de Faraón, que representan lo que esclaviza, que son vicios o tendencias, las cosas que están atrapando, las cosas que no te dejan ir adelante, las cosas que te tienen como esclavo, como alguien que tú, uno que no tiene libertad, que ha sido
puesto como siervo sin pago. Alguien que no tiene la oportunidad de escoger ir a la izquierda o a la derecha, sino lo que se le dice. Y así son los vicios y las tendencias. Y yo puedo poner aún nuestras herencias. Todo eso son las cosas que nos aprisionan. Dice, como de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Tenemos ese dicho, de tal palo, tal astilla. Si el padre fue enojón, el hijo es enojón. Si el padre fue cobarde, el hijo es cobarde. Aunque también si el padre es un buen artesano, el hijo mayormente va a ser un buen artesano. Bueno, si tiene la voluntad de aprender, ¿verdad? Estábamos viendo un video, mi esposa y yo, acerca de los zapateros allí en Guanajuato. Y dice, esto se pasa de generación a generación. Dice, es algo que es guardado en familia. Y fíjate que allí en Guanajuato, creo que ustedes conocen un poco más donde allá, dice, las casas no son fábricas así grandísimas, sino son casas de familia, donde van y hacen los zapatos de la familia tal. Claro que han salido algunos que han sido zapateros, casas que han abierto nacional y muchas veces internacional, pero la mayoría son casas así. Y también los plateros, o sea, la gente que trabaja la plata. Y decía en el reportaje que estábamos viendo, dice, esto no son grandes talleres, esos son talleres pequeños, quizás en la parte de atrás de las casas. Dice, donde está el abuelo y el padre y después los hijos. Y dice, y esto se pasa de familia en familia. Y los secretos de cómo hacer el arte, cómo trabajar la plata, cómo sacarla, cómo extraerla, cómo venderla. Hablando de estas cosas, y bueno, se los digo porque no hay muchas cosas que hacer ahora en este tiempo que estamos atrapados, ¿verdad? Uno no puede ir al cine o al teatro con esa libertad que iba antes. Entonces mi esposa y yo nos hemos dedicado a ver algunos reportajes y estábamos viendo precisamente el reportaje de las especias, en específico lo que es la pimienta y la canela. Y nos dio mucha curiosidad o admiración en cómo ellos hacen la venta, porque se hace en secreto. Lo que hacen es que está el que vende y el que compra, y están unidos con sus manos, pero tienen una toalla encima de ellos. Y ellos están ahí con sus tacto. Dice, te la vendo en tanto, pero todo es en silencio, solamente las manos que están cubiertas. Y así hacen la compra, y finalmente cuando ellos sonríen, ya se hizo el trato. Pero nadie sabe en cuánto salió el trato. Así que todo esto se da de familia en familia. Se da los huertos, y están guardados. Cómo cultivarlos, cómo cuidarlos, cómo abonarlos. Está cuidado, dice, son secretos de familia. ¿Quiénes de ustedes tienen alguna receta de la abuela que no se la dan a nadie? ¿Verdad? Que por ahí hay recetas de la abuela o de la bisabuela. Pero, oye, dame la receta. Esta es receta de familia, esta no se da. Te hago el plato, pero no te doy la receta. Así mismo, hermanos, así mismo son estas cosas. Dioses de Faraón, lo que esclaviza, lo que nos ata, lo que nos mantiene en cárcel, que son vicios y tendencias. Los dioses de los filisteos son rocas, hermanos, que son las que destruyen, las que dominan, las que roban. Son todo aquello que está alrededor nuestro, que viene en contra del pueblo de Dios. Los filisteos es un pueblo que vino del norte de Europa, y vinieron y se establecieron
en la orilla sur de lo que es el pueblo de Israel o de lo que es Palestina. Y esta gente que conocía el hierro y el arte de la guerra y el arte de pelear y armas y máquinas de armamento y todo esto, ellos poco cultivaban, sí hacían algunos cultivos, pero mayormente ellos salían en excursión a dominar a la gente alrededor de ellos. Iban, venían, robaban, destruían, y así era un ciclo. Si ustedes leen el libro de Jueces, ustedes van a ver que el pueblo, cuando cosechaba rápido y lo escondía, porque venían los filisteos a robar y a destruir. Muchas veces nosotros así tenemos lo que nosotros hemos trabajado y nos hemos esforzado, y tenemos, dice, viene quien desea lo nuestro y lo quiere tomar por fuerza. Pero tienen dioses como rocas pequeñas. Nuestro Dios es mayor. Por eso nosotros podemos confiar en Él. Podemos estar confiados que Él tiene cuidado de lo que es nuestro. Los varones de Israel, todos ellos, tenían una comisión de parte de Dios de que tres veces en el año se juntarían en el lugar establecido por Dios o designado por Dios, mayormente después después de David fue en Jerusalén, pero antes era donde Dios pusiera el campamento. Dice, pero celebrarán fiesta a Dios 3 veces al año, y esas fiestas, hermanos, duraban una semana, y en el camino que iban y venían, pues se llevaban bastante tiempo, quizás 2 o 3 semanas, o imagínate, todo ese tiempo fuera de casa. Pero dice Dios, yo tendré cuidado de tu familia, de tus pertenencias, de lo tuyo, yo tendré cuidado mientras tú vas y te gozas con tu Dios. ¿Qué mejor seguro que eso? Nosotros vamos y compramos seguro de auto, seguro de casa, seguro de licuadora, como te quieren vender ahora, ¿verdad? ¿Cuánto te cuesta la licuadora? $20. No quieren un seguro por unos $10. Qué ridiculez, pero te quieren vender eso. Pero nuestro Dios dice, yo no te voy a cobrar nada, yo te voy a asegurar que mientras vas y te gozas con tu Dios, yo tendré cuidado de tus cosas, de tu casa, de tus hijos y de tu mujer. Los dioses de los filisteos y los dioses de Faraón son dioses, rocas pequeñas, pero hay un Dios que se levantó después, que es una roca más grande, menos grande que nuestro Dios, pero más grande que esas rocas que el pueblo de Dios había acostumbrado a ver, a las rocas de Faraón o de los filisteos o de los pueblos que fueron conquistados. Y es que cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo, se encontraron con una roca, con un Dios que fue diferente, y este Dios es el ego, el amor a sí mismos. Todo lo que se pone en lugar de Dios. Ustedes van a ver a Nabucodonosor diciendo, nadie va a adorar a ninguna otra cosa ni a ningún otro Dios, sino a la estatua que yo he levantado. Todo habla acerca de uno mismo. Ya no vas a buscar otros dioses, te vas a buscar a ti mismo. Te vas a levantar, porque así se levantó Nabucodonosor. Y dijo un día que salió a su balcón, dice, qué grandes cosas he hecho, y qué grande es mi imperio, porque había conquistado muchas naciones, y qué grande soy yo, aún mayor que los dioses. Y Dios, la roca, lo tocó y lo puso como un animal que babea y come pasto, y se le crecieron sus uñas como garras, y así anduvo 7 años
siendo rey, comiendo pasto orgánico, pastos buenos, pero pasto al fin y al cabo, con sus greñas largas, y parecía un animal más que un hombre. Pero al final de esos 7 años, volteó y dijo: tú eres Dios, yo no soy nada. Y fue restablecido como hombre. Pero esos son los dioses que nos enfrentamos: nuestros vicios, nuestras herencias, lo que nos destruye, lo que nos roba, y nosotros mismos. Son rocas pequeñas pero dañinas. Pero si tenemos una roca que es mayor, amén, que es poderosa. Él es la roca firme. Vamos nosotros a 2 de Samuel, y este es un cántico que vendría a ser un salmo. Es un cántico de David, cuando Dios le libró de sus enemigos, sobre todo de Saúl. 2 de Samuel capítulo 22, y vamos a comenzar en el versículo 32. (22, 32) dice: pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Dios es mi fortaleza poderosa, y el que pone al íntegro en su camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación, y tu ayuda me engrandece. Ensanchas mis pasos delante de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los destruí, y no me volví hasta haberlos acabado. Gloria sea a Dios. Él es la roca firme, y aquí nosotros pusimos algunas cosas de este pequeño pasaje en el capítulo 22 de 2 de Samuel. Él es nuestra poderosa fortaleza. ¿Qué está hablando de esto? Que Él es quien me defiende. Hermanos, hoy no hay muchas fortalezas fuera de tu cerca de madera o de tela de alambre que tienes alrededor de tu patio para que no vengan y tomen tu asador o tu máquina de podar. Y esa es tu fortaleza. Y si tú lo ves, bueno, pues fortaleza en sí no es una fortaleza. Es un no entres, ¿verdad? Este es mi límite. Pero de fortaleza no tiene mucho. Cualquier ladrón que quiera se brinca. Pero las naciones anteriormente, ustedes van a ver, por ejemplo, Jericó no tenía un muro, tenía doble muro. Y si ustedes ven a Jerusalén, tenía el muro interior y el muro exterior. Y todo esto para que cuando viniera el enemigo se encontrara con un muro. Por eso dice David: tú eres mi fortaleza. Él es la poderosa fortaleza, lo que detiene al enemigo aún antes de atacar. Cuando ven eso dicen: yo con este no puedo. Jericó estaba así, pero Dios dijo: yo voy a destruir a Jericó. Y comenzó por su fortaleza, ¿verdad? Por sus muros. Pero cuando Dios levanta muros, no hay quien los derrumbe. Cuando Dios pone su mano, no hay ningún enemigo que pueda venir contra ti. Él es mi fortaleza, dice David. ¿Qué más dice? Él es el camino que lleva a las alturas. Sí, hermano, Él es quien nos lleva hasta Él. Hay un camino, y hay varios caminos donde tú te puedes desviar, pero Él es el camino, Él es la senda. Él es quien es que nos lleva a nosotros a encontrarnos con Él mismo, el que conduce a las alturas. Él es quien adiestra mi brazo para la batalla, el que me da fortaleza. Fíjate bien que tú puedes tener mucha conocimiento del arte de la guerra, de cómo pelear, pero si no está tu Dios contigo, de nada sirve. Él es quien te da la fuerza para tensar el arco. Él es quien te da la fuerza
para llevar el escudo. Y hablando de escudo, Él es nuestro escudo, ¿verdad? El escudo de salvación. Y quien prospera, me encanta mucho esto, porque Él es quien prospera lo que emprendemos. Hay muchas cosas que podemos emprender, hermanos, pero si no lo emprendemos en Él, no va a prosperar. Pero cuando Él dice, ve y haz, tenlo por seguro. Fíjate bien que vino el ángel y habló con uno de los futuros jueces, todavía no era juez. Gedeón estaba escondido y temeroso, había cosechado lo que había sembrado y lo había guardado, lo había escondido. Y vino un ángel donde él estaba escondido y le dice, varón esforzado y valiente. Y voltea Gedeón, dice, ¿a quién le habla? Porque yo ni de esforzado ni de valiente, más bien cobarde y temeroso, si yo soy, aquí estoy. Dice, no, dice, varón esforzado y valiente. Dice, ¿cómo me hablas así? Dice, yo voy a dar la victoria, levántate y esfuérzate. Y cuando él lo hizo, hermanos, tomó victoria. No dependía de él, sino de lo que Dios le dijo que él iba a hacer. Así que no consideres nunca quién eres o qué conoces, sino lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Revisando mis papeles, porque estábamos buscando un documento y tuvimos que revisar todos los papeles, me encontré yo con una palabra que había dado el Señor a mi vida, y era todavía yo muy joven, sin casarme todavía, ni siquiera pensaba en casarme, y decía el Señor, yo voy a llevarte a compartir a las naciones. Dice, pero esto no va a ser ahora pronto, sino que vas a tener tiempo para prepararte. Y pasó mucho tiempo, pero finalmente el Señor otorgó ese privilegio de compartir. Y así que si escuchas el día de hoy, no es por mí, sino por la palabra que Dios me dio. A Él sea la gloria. Así que Él es la roca firme, ¿verdad? Él es la roca firme, pero es la piedra angular puesta en Sión, que después dice en el Nuevo Testamento que fue también desechada por los edificadores. Todo esto es palabra profética que fue dada, pero fue dado en predicación, los puedes leer en el libro de los Hechos y después en las epístolas de Pablo, sobre todo en Romanos. Dice, Él es la piedra angular. Y Pedro también lo menciona y vamos a ir ahí en un momento, pero Él es la piedra angular que fue desechada. ¿Y qué es la piedra angular? Si tú no conoces qué es la piedra angular, en las construcciones, sobre todo en los arcos, hay muchas piedras que forman, pero hay una piedra que está en el centro, que es una piedra que si se quita, se cae la construcción. Y esa piedra angular o esa piedra fundamental, que también se conoce como piedra fundamental, tiene que ser precisa, tiene que ser con la forma perfecta, si no, se cae la construcción. No puede ser cualquier piedra, tiene que ser la piedra angular. Y en muchas construcciones modernas, ustedes van a ver, si son construcciones antiguas, modernas pero antiguas, van a tener una piedra en alguna de las esquinas y se llama la piedra angular. La piedra que representa lo que sostiene toda la construcción y la mantiene en su lugar. Amén. Isaías capítulo 28, versículo 16. Así que si me acompañas, vamos a Isaías. Yo sé que querían escuchar algo de las profecías. Isaías 26, ¿verdad? 28, perdón. 28 y vamos a ver el versículo 16. Dice, por tanto, dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será, mi versión dice perturbado, las versiones mayormente de ustedes va a decir no será avergonzado. Amén. Él es la piedra angular, preciosa, precisa. ¿Qué más dice?
Él es la piedra angular, preciosa, fundamental y bien colocada. Pero si te fijas, dice una piedra que es probada. Una piedra que es probada. ¿De quién se refiere? No a ningún rey. Definitivamente no a ningún caudillo ni a ningún hombre, sino al que había de venir, que es el Cordero de Dios. El que crea en ella, y esto es una palabra profética, años de años, más de 500 años antes que viniera Jesús. Pero ya hablaba de Él. Hablaba de nuestro Dios. El que cree en Él no será avergonzado. El que cree en esa roca, el que cree en esa piedra fundamental, probada, preciosa, precisa, no será avergonzado. Hemos creído en muchas cosas, hermanos, pero tenemos que creer en el Señor Dios. Fíjate bien que en el Antiguo Testamento se habla de Horeb, y ustedes lo ven aquí como en pantalla. Y Horeb, que es Sinaí, es un monte donde Dios se muestra como un Dios aterrador, donde se da también la ley. Fíjate que en el libro de Hebreos, si tú vas allí al capítulo 10, está hablando, 12, pero dice que no te has acercado a un monte que emanaba fuego, que era un sonido aterrador, de tal manera que aún Moisés estaba temblando aterrado. Aún Moisés, que conoció a Dios, que oyó y quien le dio la ley escrita en tablas, aún él, cuando Dios se manifestó al tercer día, conforme había dicho a Moisés, prepara al pueblo, hoy y mañana, el día tercero estaré yo mostrándome en el monte. Dice que había terremoto, había un sonido de bocina increíblemente poderoso, había rayos, había nubes, había oscuridad, había granizo, había tantas cosas, y todo el pueblo estaba temblando. Dice, mas ahora os habéis acercado al monte santo, al monte de Dios, donde está Dios mismo, milladas de ángeles, está también la multitud de todos aquellos que han sido redimidos, a la multitud de aquellos que han sido redimidos. Te has acercado a un monte, que es el mismo monte, pero donde Dios se muestra como Padre, donde Dios ahora se muestra como un Dios vivo, otorgando vida a aquellos que se acercan. En aquel tiempo el pueblo de Dios no se pudo acercar al monte, porque dice, ni aun si un animal pasara sería atravesado por saeta. Nadie podía acercarse a Dios, pero a través del Cordero podemos nosotros acercarnos a Dios confiadamente. Y podemos no solamente acercarnos, sino estar en su presencia misma. Podemos estar allí en esa roca de salvación, porque a través de la piedra angular, a través de esa piedra preciosa fundamental, podemos nosotros estar con el Padre Dios Todopoderoso. Así que no tengamos nosotros temor, pero acerquémonos a Él. Dice, hay que venir a Él. En primera de Pedro, terminamos con esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Solamente los versículos 4 al 10, no vamos a leer todo, pero solamente esos pasajes. Dice, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, etc. En el versículo 4 dice, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, que es lo que decía el profeta Isaías. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, puesto
pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no conocen o no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular, se ha convertido y piedra de tropiezo y piedra de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello están también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido esa misericordia. Jesucristo es la piedra viva. Jesucristo es esa roca, pero no es una roca como en Monte Oreb, sino es una roca viva, es una piedra viva, porque Dios es un Dios vivo. Lo podíamos representar en aquel tiempo. El pueblo de Dios no podía entender la grandeza de Dios, por eso Dios se muestra como una roca en el Monte Oreb. Pero ahora es una piedra viva que está en nosotros, que la vimos caminar con nosotros, que la vimos comer con nosotros, que la vimos disfrutar, llorar y reír con nosotros, pero que trajo a nosotros el mensaje de salvación, el mensaje de que Dios es un Dios vivo y que nosotros somos piedras vivas. Jesucristo es entonces la piedra viva que fue desechada por los hombres, aún su pueblo mismo lo rechazó. Roca de escándalo y piedra de tropiezo, pero para los que creen, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para Él. Así que, hermanos, tenemos esto: la roca, nuestro Dios veraz, nuestro Dios de fidelidad. La roca es nuestro Dios, una roca viva, no una piedra solamente, sino una roca viva, preciosa, escogida, probada y aprobada. Aleluya. Ora conmigo, si tú estás escuchándolo, ora conmigo, ora de esta forma, diciendo: Dios santo, tú eres mi Dios, mi roca. A través de Jesucristo, la piedra angular, la piedra preciosa, te he conocido ahora, mi Dios, mi Señor, mi fortaleza, como dijo David, mi escudo. Tú eres la roca de mi salvación. He tenido yo que pelear a través de mi vida con rocas, como mencionamos de Faraón, que habla de mi herencia o de mis vicios. He tenido que pelear con rocas que representan los dioses de los filisteos, que vienen a robar, matar y destruir. Y he peleado también conmigo mismo, cuando yo me he levantado y me he sentido más grande que tú, Señor. Todas estas son rocas, pero son rocas pequeñas. Pero tú eres la roca de salvación. Tú eres la roca firme en quien yo confío. Y esas rocas de mis enemigos son pequeñas, pero tú eres grande. En ti confío, oh Dios, en ti confío. No sea yo avergonzado. A los que creen en la roca que fue escogida y probada, no serán avergonzados. Hoy quiero, Señor, que tú me des esa misma confianza. Que yo pueda caminar, Señor, bajo la sombra del Altísimo, en el poder del gran yo soy, la roca, la gran roca, mi roca de salvación.
A ti sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.